Bienvenidos al podcast de Acupcan, donde hablaremos de la salud y el bienestar más allá de la medicina convencional. Os invitamos a descubrir un universo nuevo donde encontraréis muchas herramientas compartidas de la mano de grandes profesionales que os acercarán una manera de tratar y entender al animal lo más respetuosa posible. Además, os invitamos a visitar nuestro canal de YouTube, donde veréis las entrevistas en carne y hueso, y no os olvidéis de visitar nuestras redes. ¡Empezamos! Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio en el que volvemos a hablar con María Alonso de la terapia magnética y sus beneficios, porque la verdad que el episodio anterior tuvo bastante repercusión y como nos habéis pedido que queréis saber más, pues nada, allí hemos ido y esta vez hablaremos de los seniors y las aplicaciones postquirúrgicas, ¿no? Cómo los imanes pueden ayudar a mejorar calidad de vida y a acelerar recuperaciones. No os lo perdáis, si podéis ver el episodio en vivo y en directo, pues mejor, porque veréis cómo María enseña estas técnicas y sobre todo disfrutan de ella y de su conocimiento. Pues bienvenida de nuevo, María, y encantadísima de tenerte otra vez por aquí. Muchas gracias, Ana. Un placer volver a acompañar a Acupcan y vamos a hablar un poquito de imanes. Exacto, porque un poquito por petición popular, yo creo que es un tema que llama la atención, que mucha gente aún no conoce, y hicimos ese primer capítulo en que hablamos de qué es, ¿no? Y cómo funciona en general, pero hoy queríamos dar unas pinceladas un poco más profundas, ¿no? En temas que pueden ser aún más de interés y que tú has valorado también, ¿no? Como de uso recurrente en consulta. Eso es. Hemos pensado hablar un poquito sobre cómo utilizarlo a grosso modo con seniors y en caso de operaciones, pero sobre todo con los seniors porque suele ser un caso recurrente de problemas más crónicos. Entonces, es interesante que los responsables de los animales conozcan que es una herramienta terapéutica, ya que es algo que hay que aplicar día a día, porque obviamente los trastornos o los problemas que empiezan a aparecer cuando el animal se va haciendo mayor es algo que normalmente ha llegado para quedarse y se puede aliviar, se puede acompañar al animal, pero es algo que podemos intentar minimizar, pero va a quedarse. Exacto, entonces realmente muchas veces, ¿no? Las consultas de terapias holísticas alternativas, el 80% de los asistentes, ¿no? Son animales mayores, seniors, y por eso queríamos hablar de esto hoy. Cuéntanos, María, un poco cómo es, ¿no? O sea, por qué viene normalmente la gente con su animal y cómo funciona, cómo es una sesión, cuántas sesiones se necesitan, bueno, para que sepan realmente si puede ser una opción para su animal y así poder ayudarlo. Eso es. Cuando trabajamos con imanes, a mí siempre me gusta decir que suele ser algo que coadyuva a otras terapias. Obviamente se puede utilizar solamente el tema de los imanes, pero empasta muy bien con otras terapias. Eso por delante. Entonces, hablando solo de la parte de los imanes, normalmente cuando son animales más ancianos suelen venir obviamente por problemas de dolor, articulares o a nivel orgánico que empiezan ya a decaer, las cosas empiezan a no funcionar. Suelen venir ya, han pasado obviamente por sus veterinarios, han pasado por a lo mejor distintos abordajes y ven en el tema de los imanes como un planteamiento que por un lado no es tan invasivo como puede ser otro tipo de terapias, porque al final los imanes simplemente los ponemos encima del animal o los acercamos. Entonces hay animales que esto lo llevan mejor que se les esté manipulando o ese tipo de cosas. Normalmente, lo que he dicho antes, normalmente es algo que ya se tiene que ir aplicando, no, a lo mejor no diariamente, pero sí con asiduidad. No es una terapia para nada que se pueda aplicar una vez y me olvido de ello, eso sí hay que tenerlo en cuenta. Y por otro lado, normalmente obviamente hay que valorar el caso, pero en el caso de los ancianos suelen ser dolores articulares, rigideces, el animal va perdiendo vitalidad también. Entiendo que es un poquito parecido a lo que pasaría a nivel de acupuntura. Y María, ¿podemos recordar un poco cuál es el principio terapéutico, cómo funcionan los imanes, ¿no? Para que la gente entienda lo que estamos contando? Los imanes al final, aquí tengo un par, básicamente funcionan porque tienen un campo magnético, es decir, cualquier tipo de imán, ya sea terapéutico o no, la cualidad que tiene es que tiene un campo magnético que sale hacia afuera y siempre tiene dos polaridades, una polaridad que se llama positiva y otra negativa.
Entonces, en la terapia con imanes, lo que hacemos es acercar los imanes al cuerpo del animal o de la persona para que incida en las células del organismo ese campo magnético, porque sabemos que según la polaridad que tenga, genera unos cambios físicos que va a promover o a no promover una serie de cosas. Entonces, por ejemplo, lo que son las polaridades que son negativas, normalmente vienen con negro en los imanes, pero esto no tiene por qué ser fijo. Cuando lo acercamos a una articulación o a una zona del cuerpo, lo que va a hacer es calmar el metabolismo de la zona, es decir, va a enfriar, va a bajar el dolor, va a generar, si hay una inflamación, lo que va a hacer es bajarla, entonces va como a ralentizar todo. Si utilizo la positiva, sería todo lo contrario. Entonces, las formas más básicas que vamos a utilizar de terapia con imanes, lo que hacemos es aprovechar esta capacidad que tienen los imanes como de activar o de todo lo contrario o de calmar. Obviamente, luego nos podemos meter en muchas otras opciones terapéuticas, pero las más básicas para que se entienda fácil sería esta. Perfecto. Y entonces, pues eso, ¿no? Por ejemplo, viene un perro, un gato, pues con problemas, ¿no? Dolor, problemas articulares. ¿Cómo sería una sesión? ¿Qué es lo que recomendarías a los responsables? ¿Es solo trabajo en consulta? ¿Se puede hacer después cosas en casa? Bueno, ¿cómo es un poquito? Pues si a mí me viene una persona con su animal, lo primero que voy a hacer es escuchar lo que tiene el animal. Entonces, con lo que me cuenta el responsable y lo que yo veo, porque bueno, obviamente hay veces que yo puedo ver unas cosas y el responsable se está fijando en otras. Entonces, por un lado, me hago un planteamiento de lo que voy a tratar yo en esa sesión, ya que yo tengo un conocimiento mayor y es lo que digo, puedo utilizar formas de manejar los imanes que son más complejas y, por así decirlo, que son capaces de ir más al punto exacto que me interesa, ¿vale? Lo siguiente que hago es hacer un planteamiento al responsable de una forma mucho más básica, pero también efectiva, de forma que si él tiene imanes en casa puede seguir trabajando día a día según lo que yo he visto. Por ejemplo, nos vamos a los viejitos, ¿no? Muy típico la sensación de que tienen dolor en extremidades, normalmente en tercio posterior. Entonces, yo puedo hacer una aplicación de imanes que va enfocado a, por ejemplo, bajar dolor a nivel articular de la columna y busco ciertas zonas concretas que a mí me interesen. Pero luego, de cara a que lo haga el responsable, le puedo enseñar una forma muy fácil que se ponen los imanes a nivel de las patas, por ejemplo, en la zona de las almohadillas. Entonces, es fácil de transmitir al responsable y sobre todo es fácil de hacer. Porque, como he dicho antes, ni siquiera me hace falta que toque el imán, sino que si los imanes están bien seleccionados para el tipo de animal, el tamaño que tiene y eso, como ese campo energético sale hacia afuera, por ejemplo, esto es muy útil en gatos. Si yo quiero que actúe en una articulación, lo puedo dejar a cierta distancia sin tocar y el efecto que va a generar es el mismo, porque el campo magnético sale desde fuera de la parte física del imán y puede afectar a la zona que a mí me interesa. Por ejemplo, por seguir con el tema de los viejitos, el tema de la vitalidad suele ser muy importante porque esto en cualquier terapia natural lo vemos. Una vez que la vitalidad empieza a bajar, todo el tipo de problemas empiezan a subir. Entonces, si yo consigo de alguna manera aumentar la vitalidad de ese organismo, estoy haciendo un trabajo preventivo de cara a minimizar los síntomas que trae a nivel global, de minimizar síntomas y prevenir otros que en el futuro van a ser típicos del simplemente declive de su energía vital porque se va haciendo mayor. Entonces, hay una forma, lo mismo, que yo no voy a dedicar en terapia a hacerlo, pero se la voy a explicar al responsable, que es simplemente que en algún momento del día, con esos dos imanes que tiene, los ponga en contacto o los acerque al animal durante unos 6-10 minutos, no hace falta más, depende del animal siempre, pero de forma que las polaridades inversas estén cerca del animal, un polo positivo y un polo negativo. Esto lo que hace es aumentar la vitalidad de ese animal porque influye en la capacidad que tiene su sangre de ir más oxigenada y ser más, no estar tan densa. Sería como una especie de adiro, ¿vale? Simplemente eso ya te marca una diferencia en animales senior, como hablábamos antes.
Y lo dicho, no es algo complicado de hacer porque me puedo buscar un momento donde mi perro, mi gato, esté cerca de mí, le esté acariciando, sea un momento tranquilo donde el animal no lo va a recibir mal y ya estoy promoviendo que baje ese tipo de síntomas con los que ha venido a consulta y yo he podido empezar a idear su tratamiento. Y ahora por curiosidad, ya en tuyos unos años trabajando, ¿has notado que haya ido cambiando? O sea, que realmente mucha más gente vaya conociendo esta terapia y acuden a ti para esto, o acuden a ti pues a nivel más fisioterapia y descubren los imanes. Eso es, en mi caso yo porque soy fisioterapeuta, entonces vienen más por esa vía. Lo que pasa es que sí que es verdad que como yo los uso mucho, al final es como que va de la mano, aprenden que es un recurso y lo ven como igual que puedes enseñar un estiramiento o igual que puedes enseñar una serie de pautas, los imanes van en el pack siempre, pero porque a mí me funcionan muy bien y más con animales, donde meter cierto tipo de actividades o de trabajo en casa es complicado. Entonces, ¿qué hago siempre? Yo les recomiendo qué imanes buscar, porque esto sí es importante, no vale cualquier cosa. Y luego también es verdad que aquí en España no es tan normal. En otras partes del mundo el tema de los imanes está muy, o sea, se conoce bastante más que aquí. Aquí parece como que solo conocemos lo que es par biomagnético, que es una de las formas de aplicar imanes, pero no es la única. Entonces, a mí sí me gusta explicarles y enseñarles que es una herramienta más muy fácil de tener en casa, no consume pilas, no se caduca, no ocupa espacio. O sea, es un recurso que yo creo que hay que tener y por eso me gusta tanto explicarlo. Hombre, yo creo que realmente sacar la impotencia de la ecuación, ¿no? O sea, que cuando a tu animal le pasa algo, aparte de saber que puedes acudir a profesionales que al final son quien te van a dar las pautas y guiarte porque saben, ¿no?, qué necesita, pero el tú poder hacer algo, el tú poder acompañar, pues claro, eso vale oro. Sí, y además esto lo comentaba ya en la otra charla, yo no sé qué tienen los imanes, y esto me pasa con animales y con personas, que yo les digo, mira, tienes que hacer este estiramiento y nadie lo hace. Pero le digo, te tienes que poner los imanes así y la gente lo hace. Entonces, es como buscar algo que naturalmente, no lo sé por qué, pero es fácil de que lo lleven a cabo. Entonces, también me aprovecho de eso. Y entonces, hablando también del tema, ¿no?, operaciones, el postoperatorio, la recuperación, pues también cómo podrían ayudar. Sí, mira, en el caso de las operaciones hay como 3 fases. La primera sería el pre, es decir, y de hecho uno de los casos prácticos que está en la formación va de esto, porque es un gatito que acabo de tener. Me comentaron, la vamos a castrar a la gatita, ellos ya saben manejarse con imanes, ¿puedo hacer algo? Digo, sí, claro que podemos hacer. Entonces lo que hacemos de alguna manera es preparar el terreno, es decir, que ese animal llegue a la operación en el mejor estado posible. ¿Por qué? Porque cualquier operación lo que va a hacer con la energía es bajarla, es generar boom, un bajón, aunque vaya bien la operación. Entonces, cuanto más fuerte, cuanto el tejido más normalizado esté, cuanto más nutrido, cuanto mejor, más equilibrado esté esa zona que voy a operar, eh, obviamente o sea, tal y como salga la operación va a ser mejor. Eso es seguro. Entonces, lo que hacemos antes de la operación es preparar al animal. De alguna manera, se puede trabajar por grandes grupos, pero hay una forma de trabajar con imanes muy interesante, que no es ni un polo ni el otro, sino los dos a la vez, que esto, de alguna manera, lo que hace es que cualquier zona del organismo lo lleva a lo más normal o lo más equilibrado que pueda estar. Entonces, lo mismo, es muy fácil porque yo le explico que tienen que trabajar así. Por ejemplo, en el caso de esta gatita que van a castrar, pues les enseño que en la zona pélvica, donde van a hacer la incisión y todo eso, les enseño a utilizar el imán bipolar durante una serie de minutos al día para que lo que sea que puede estar un poco desequilibrado en esa zona vaya a mayor equilibrio. Entonces, ese sería uno de los planteamientos. Otro de los planteamientos sería trabajar al nivel del sistema nervioso central. Los imanes funcionan muy bien a nivel del sistema nervioso porque de alguna forma regulan cómo se transmiten los influjos nerviosos. Entonces, que un animal llegue calmado a una operación, esto lo sabe cualquier anestesista,
lo que va a facilitar muchísimo es que la salida después de la anestesia sea buena. Y esto garantiza también mucho éxito. Y más en animales donde a veces se quedan en la anestesia. Entonces, hay formas de trabajo y 2 formas en concreto, donde lo que hacemos es, si el animal está muy, muy, muy nervioso, podemos bajarle, y si el animal está muy, muy, muy apático, podemos como revitalizarlo un poco, por así decirlo. Y luego, entonces esto lo trabajamos justo antes de la operación y justo después de la operación. Y luego, una vez que ya está realizada la operación, ¿qué necesitamos? Recuperarlo. Entonces, lo que buscamos es, por un lado, puedo trabajar con la sangre, como había dicho antes, de utilizar distintos polos, pero por otro, muy interesante, es controlar el dolor y la inflamación y la posibilidad de que se infecte la herida. Entonces, el polo negativo, uno de los que más usamos, el polo negativo hace todo eso. Entonces, simplemente acercar en la zona donde están los puntos, donde ha habido cualquiera que sea la operación, ¿no? Un polo negativo, y dejarlo incluso durante bastante tiempo al día, lo que me favorece es un efecto aspirina en cuanto al dolor, es antiinflamatorio, va a calmar esa zona y sobre todo va a evitar que se infecte. Entonces, súper aconsejable. Y además el animal, como no es algo donde yo estoy tocando, estoy moviendo, estoy haciendo, no va a estar incómodo. Qué bien. Y bueno, es que a veces me quedo mirando y digo, es tan interesante y realmente parece mentira eso, ¿no? Que no se conozca más de lo que se conoce, aunque la terapia magnética creo que lleva también años asentada, ¿no? Sobre todo en humanos, y ahora pues se va descubriendo, ¿no? Su uso en animales, pero súper interesante, fácil. Yo, bueno, más que nada, yo creo que tú lo haces fácil, María, ¿no? El cómo lo explicas, la verdad es que sí. Y bueno, o sea, invito, bueno, de hecho aprovechamos, ¿no? Que la gente sepa que tenemos un curso, ¿no? De esto, porque pues es que casi no hay formación de esto en animales, ¿verdad? Es que hay muy poca, y menos en animales. Claro. Y menos en animales. Yo, porque me formé primero, a mí me llamó la atención el asunto, como fisio buscaba opciones, aunque yo ya manejo distintos tipos de terapia natural porque es por el camino que he optado, pero el tema de los imanes, bueno, pues tiene algo que me atrajo. Y hay formaciones para humanos, y la mayoría, de todas maneras, son formaciones de par biomagnético. No ven el global porque es es como, por así decirlo, una de las más impresionantes a nivel de usar imanes, pero el problema es que necesitas testear. Entonces, esta es otra de las cosas cuando planteamos el curso en ArcGoodCamp, de poder hacer un pasito anterior que funciona muy bien con los imanes, que es donde nació todo el tema de la terapia con imanes, donde no hace falta testear, no hace falta saber. Porque tiene muchas aplicaciones que son directas, es como si me doy un golpe y me pongo hielo. Pues a nivel de los imanes es similar, puedo trabajar a nivel sintomatología, por así decirlo. Qué bien. No, pues súper interesante, María. Os invito también a los que nos estéis oyendo o viendo por YouTube, que visitéis también nuestras redes, porque ahí hay vídeos, ¿no? Y podéis ver cómo se trabaja, ver cómo los animales, ¿no? Pues están ahí a gustísimo. Y porque a veces, claro, ¿no? Pues ver para creer, y realmente darte cuenta de pues eso, que no es una cosa difícil y realmente muy útil. De hecho, en los vídeos se ve cómo se van calmando, que es, creo, una de las cosas más espectaculares con los imanes, porque todos los que trabajamos con animales está muy bien, pero es un problema porque el animal no se queda quieto muchas veces y no puedes avanzar todo lo que quisieras con las terapias, porque yo, por ejemplo, que trabajo con sacral, pues cuesta que bajen, y con los imanes es que se van bajando, es que lo ves por minutos, o sea, van bajando y se duermen. Entonces, tener simplemente esa capacidad, o sea, esa herramienta, aunque tú luego vayas a hacer otra cosa, a mí me parece súper interesante. Qué guay, María. Pues bueno, yo creo que gracias, ¿no? Hemos dado mucha información en esta píldora, ¿no? Para que la gente pues siga descubriendo y al final descubriendo cosas nuevas para ayudar a sus animales, que de esto se trata. Exactamente. Pues gracias María por estar aquí, y ya sabes que otro día os volveremos a llamar. De verdad que gracias de corazón. Cuando queráis.
Muchas gracias una vez más por haber llegado hasta el final. Nosotras encantadísimas de seguir repartiendo conocimiento que llegue a todas y a todos y sobre todo en última instancia a los animales, que son pues quienes se lo merecen todo. Y desde aquí recomendaros todos nuestros capítulos anteriores de entrevistas con grandes profesionales que seguro os serán de gran ayuda en algún momento de vuestra vida personal con vuestros animales o de vuestra vida profesional dedicada a la salud y al bienestar de los animales. Hasta la próxima.